En el mundo hay un término que se utiliza mucho que es como banderas rojas, que son cosas que te dan indicios de que algo que está ocurriendo debe parar inmediatamente o debes tener alerta inmediatamente eso ocurre. Por ejemplo, si nosotros tenemos amistades o un amigo o una amiga que nos humilla enfrente de todos, ya eso es una bandera roja que te está diciendo, espérate, o sea, eso es una alerta que te dice, esa amistad no es buena para mí, o tengo que alejarme de este círculo porque me está haciendo daño. Pues así mismo en el Evangelio hay indicios, hay alertas, hay banderas rojas que nos hablan de que nosotros tenemos que pararnos, porque hay algo que no está funcionando bien. En esta noche queremos hablar de eso, queremos hablar de aquellas cosas que son indicios de que o nos estamos apartando, de que hay algo en nuestras vidas que no está como debe de estar. Todas esas cosas son alertas. Yo entiendo que la primera alerta de que nosotros tenemos que tomar un stop y empezar a revisarnos es cuando empezamos a secularizar el Evangelio, hasta para llamar la atención de las personas que están en el mundo. O muchas veces al rodearnos tanto de gente, rodearnos de redes, rodearnos de lo que está en tendencia, rodearnos de nuestra persona de la universidad, de nuestra gente de la familia, tendemos muchas veces a secularizar el Evangelio. Tendemos a que lo que está mal, tomarlo como que no es nada. Y yo creo que eso es una alerta. Porque se está viendo muchas veces que ya los jóvenes y las personas, mayormente esta generación, que es lo que más me asusta, porque esta generación es la que va a quedar, es el nuevo remanente. Entonces vivimos en una generación que tiene el Evangelio como si fuera algo más y no tiene el Evangelio como un todo, tienen el Evangelio como una añadidura y no ven la veracidad del Evangelio y no ven la santidad que Dios exige. Atento a que esto es por gracia, esta generación vive constantemente haciendo cosas que están mal, pero lo tienen como que no es nada. Y eso es lo que está realmente matando con los jóvenes hoy en día. Y tú mencionaste un punto muy importante y es sobre el llamar la atención del mundo. No la atención del mundo para ser visto, sino muchas veces comienzan a tener esas acciones de que para predicar el Evangelio. Pero entonces comienzan a predicar el Evangelio y comienzan a mostrar algo que no es lo correcto. Y pierde la esencia. Y comienzan a llevar un mensaje, un mensaje desvirtuado, un mensaje adaptado a lo que ellos consideran que quiso decir la palabra y no lo que realmente la palabra quiere decir con dicho versículo o con dicho tema tratado en la Biblia. Y eso lo que hace es que las personas comiencen a mirar el Evangelio, como lo están haciendo ahora, comienzan a mirar el Evangelio de una manera discriminatoria principalmente y comienzan a decir, pero si él es cristiano, ¿cuál es la diferencia? Exacto. Porque comienzan a decir, pero ¿y él es cristiano? Ah, no, pero yo soy más santo que él. Yo he escuchado ese término, yo soy más santo que él. Pero es por esa misma razón, porque queremos llamar la atención, queremos evangelizar de una manera errada. Y ahí también tú tocaste otro punto con el tema de la gracia, porque están tomando la gracia de una manera en la cual no fue lo que Dios quiso hacer. La palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero en cambio, no queremos hacer como ese, todo me es lícito, lo queremos tomar directamente. No queremos poner los patrones de esto sí puedo hacer porque me edifica, esto no lo puedo hacer porque no me edifica. Esos son parámetros, ese de querer secularizar el Evangelio, que debemos de tenerlo muy pendiente y es algo que, así como tú dijiste, es lo principal. O sea, desde que nosotros comenzamos a ver eso, vamos a estar tratando varios puntos. Eso, cuando comenzamos a notarlo de wow, yo como que estoy predicando el Evangelio de cierta forma, eso es porque necesitamos hacer un stop y comenzar a analizar. Pero ahora bien, vamos a tratar más puntos. Quédese viendo este video. Dios le bendiga grandemente, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y algo más también que yo quería añadir en este punto tan interesante es lo siguiente. Segunda de Timoteo 4:3 y dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Oigan bien ese versículo. Ese versículo es una profecía fina. Porque vendrá tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, ¿qué significa eso, maestros conforme a sus propias concupiscencias? Que conforme a lo que ellos entienden que está bien o está mal, ellos van a predicar. Y estamos sacando la Biblia de contexto. Y la sana doctrina que fue implantada la estamos acomodando a lo que nosotros entendemos, a nuestra propia concupiscencia, a lo que nosotros pensamos que está bien.
y estamos usando los sentimientos con el evangelio y no estamos usando lo que es la santidad bíblica. Y atento a que esto es por gracia, estamos desvirtuando la palabra de Dios. Y ya esta generación que está subiendo, lamentablemente está secularizando el evangelio, está poniendo el evangelio como que el evangelio no es nada. Ya la gente, tú le dices que tú eres cristiano y ya la gente te ve como un nadie. Porque atento a la moda y atento a nosotros predicar la palabra de Dios, nosotros estamos lacerándola. Y la Biblia dice que no se le puede añadir ni quitar. Entonces nosotros, por llamar a las personas al evangelio, estamos corrompiendo el evangelio. Eso es algo fatal. Así mismo es. Y otro punto muy importante, ahora vamos a entrar al segundo punto, es que cuando nosotros comenzamos a decaer en la fe, inmediatamente la obediencia se va. ¿Por qué? Porque Dios comienza a decirnos esto, Dios comienza a decirnos aquello. Mira, ve predícale a Juan el de la esquina. Y tú dices, no, porque hoy yo no puedo. Dame ver si yo le predico mañana. Pasan 3 días, Juan se muda e inmediatamente tú no sabes si tú eras el canal de salvación de Juan. Entonces, inmediatamente nosotros comenzamos a perder lo que es ese fervor por lo que es la palabra, la presencia de Dios. Inmediatamente comenzamos a volvernos desobedientes y comenzamos a hacer todo lo contrario a lo que Dios dice que hagamos. Y lo empezamos a coger más chill, como dicen últimamente. O sea, lo empezamos a coger más suave. Y ya la autoridad nos habla, porque no solamente Dios, sino las personas que representan a Dios en la tierra. Cada autoridad, cada líder dentro de la iglesia y fuera de la iglesia es una representación de Dios. Tú no tienes que mirar a este líder, tú tienes que mirar a Dios. Y aunque esa persona tenga defectos, tienes que obedecerla y someterte. Así mismo es. Como dice también, hay un libro muy bueno acerca de eso, que es autoridad espiritual. Y ya cuando nosotros estamos decayendo en la fe, o ya cuando nosotros estamos, que tenemos que decir, no, espérate, déjame parar aquí. Es ese punto tan importante, porque como dice ese libro Autoridad Espiritual, la autoridad, señores, en lo espiritual es algo que usted no se imagina. O sea, la desobediencia a los líderes, la desobediencia a la autoridad es algo que de verdad tiene repercusiones tan grandes, no solamente en la iglesia y dentro de la iglesia, sino solamente en nuestra vida personal. Así mismo es. Y mira, y tú mencionando este libro, recordé otro libro que se llama Autoridad y Sumisión. Y ese libro, al igual que este, en lo que es la importancia de la autoridad en aparte de nuestras vidas, en lo que ellos aportan a nuestras vidas. Y otra cosa también muy importante con relación a esto, y es que cuando nosotros comenzamos a apartarnos de lo que es la presencia de Dios, la rebeldía comienza a salir, la rebeldía comienza a presentarse. Y por eso vemos que muchas veces los jóvenes comienzan a decir, no, porque es que ellos tienen algo en contra de mí, no es porque ellos no me entienden, no es porque ellos tienen un pensamiento de una persona de otra época. Entonces, eso se ve principalmente en los jóvenes, pero también los adultos los representan, pero de otra forma, y es que comienzan a hacer lo contrario a lo que Dios quiere que ellos hagan. Dios te dice, no te vayas de ese trabajo, comienzan a decir, no, yo me voy de ese trabajo porque ese trabajo no me valoran, no, porque en ese trabajo no ven lo que yo aporto, no, porque en ese trabajo esto. Dios te dijo que no te muevas, por algo Él te lo está diciendo. Entonces, cuando nosotros esa fe comienza a menguar, cuando nosotros comenzamos a apartarnos de la presencia de Dios, esa rebeldía se presenta y comienza a hacer que nuestros oídos tengan un bloqueo a lo que es la dirección y la voz de Dios. No, y algo que está pasando con esta generación, que se ha escuchado mucho, que como dice el buen dominicano, no quiere coger esa. Me explico bien, me explico ahí. Es una frase que tal vez tú eres de otro país, tú no la entiendes. ¿Qué pasa con esta generación? Antes, cuando una persona predicaba, tú, lo que esa persona decía, tú lo acatabas. Y si tú tenías algo que tú no entendías, tú lo buscabas en la Biblia y lo hacías aparte. Ahora no, ahora la gente se acerca a los predicadores como si fueran un humano más o una persona más. Y sí lo son, pero tienen cierta investidura. Y algo que tiene esta generación es que hacer una generación de manejar tanta información y hacer una generación que todo lo quiere poner en entredicho y todo le quiere buscar la quinta pata. Eso hace que nosotros dejemos de obedecer a la autoridad y eso hace de que nosotros muchas veces nos sintamos superiores. Eso hace que nosotros muchas veces todo lo que querramos responder y no tener ese espíritu de mansedumbre que tenía Jesús. Amén. Y eso también, esa misma tanta información que ahora en día hay, también provoca en que nosotros esa rebeldía tenga más base. No, porque yo sé que eso no es así porque yo lo leí. No, porque yo sé que eso no es así porque yo he visto videos. No, porque yo he visto que eso no es así porque yo he visto conferencias. Entonces, también comenzamos a dudar de la verdad.
por tanta información. Entonces, este es un punto que debemos de tener muy en cuenta en cuanto a lo que es la obediencia, en cuanto a lo que es dejar salir esa rebeldía. Dice la Biblia, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y en ese no todo me conviene entra lo que es lo secular muchas veces. Y nosotros estamos dejando esas cosas del mundo que no están bien, que nosotros aunque estemos en la tierra, no es tan bien que nosotros estemos ligándolas a nuestras vidas. Ahí entra lo que es la música secular, ahí entra lo que son nuestras redes sociales. Muchas veces usted ve cristianos que no parecen cristianos, que no proyectan ser unos cristianos, y es por eso, porque estamos dejando que lo secular entre en nuestras vidas y estamos lacerando la palabra de Dios. Así mismo es. Se puede tomar la música. Obviamente, como ya mencionó, existen más, pero vamos a hacer la música. Escuchamos una música que nos gustaba cuando estábamos en el mundo. Y esa música comienza a plantearse en nuestra mente y le comenzamos a dar vuelta. El pensamiento no se va a ir, pero nosotros podemos decir, ven acá, ¿y este pensamiento que yo estoy teniendo? Y comenzamos a contrarrestarlo con una música cristiana. Ya ahí le estamos poniendo un stop inmediatamente al pensamiento y estamos diciéndole, no, espérate, yo no quiero tener más roce contigo. Pero cuando nosotros estamos desfalleciendo la fe, nosotros comenzamos a cantarla la canción, porque comenzamos a perder lo que es la santidad, comenzamos a dejarle de darle importancia a lo que es la santidad, el estar en santidad para que Dios siga depositando de Él en nosotros. Inmediatamente esto ocurre, nosotros tenemos que estar muy alerta y decir, no, espérate, yo creo como que yo estoy tambaleando, déjame yo volver a las sendas antiguas. Esta es una forma muy sutil que el cual el enemigo usa, y es el tomar esas cosas pequeñas que antes quizás no gustaba, es tomar esas cosas que el mundo nos está ofreciendo. Son cosas que nosotros ahora mismo lo vemos como sin valor, pero cuando eso entra en nuestras vidas, comienza a lacerar muchas cosas y comienza a dañar muchas cosas que Dios depositó en nosotros. Ahora, también esto me hace recordar una anécdota, y es cuando yo estaba en el colegio, y era que había una persona que ella era cristiana. Si el profesor decía algo y a ella no le agradaba, ella podía contestarle de una manera no muy correcta para la autoridad que tenía el profesor. Son cosas de inmadurez, pero alrededor, aquellos jóvenes que no eran cristianos, que estaban con nosotros también, decían, pero ¿y ella es cristiana? Si ella se comporta así, yo estoy bien entonces. Porque comienzan a decir, pero si yo no peco de tal forma, yo estoy bien, yo estoy salvo. Entonces nosotros muchas veces estamos siendo piedra de tropiezo ante los demás. Y debemos de tener mucho hincapié en esto. ¿Por qué? Porque debemos de dejar de ensimismarnos tanto y pensar más en el evangelio, en lo que nosotros estamos representando. Nosotros somos los representantes del cielo en la tierra. Entonces, cuando estamos tomando estas acciones, inmediatamente nosotros estamos enlacerando el evangelio. Las personas comienzan a ver el evangelio de otra manera. Y también nosotros nos mostramos, no nos mostramos con la investidura que Dios ya nos puso, y el mundo comienza a mirarnos de una forma diferente. No, y estos tiempos, que vuelvo y repito lo de la generación, esta generación ve videos de cristianos y ve cosas cristianas, como un canal que estábamos viendo Yohairi y yo los otros días, y Yohairi me decía, wow, en ese canal realmente hablan temas como que lo hablan igual que una persona del mundo los hablaría. Y no es que está mal que se toquen esos temas, pero estamos ligando tanto el evangelio con el mundo que ya no se ve una diferencia, ya no se ve esa esencia que tiene el evangelio. Y esta generación son pocos los que quedan, ese remanente fiel que camina conforme a las Santas Escrituras, que este punto se liga mucho al primero. Porque como algo que yo decía ahorita, este punto, cuando empieza a entrar en nuestras vidas, empieza a entrar entonces el primero, que es cuando el evangelio empieza a lacerarse, cuando la sana doctrina empieza a lacerarse. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Lo secular y el evangelio no se llevan de la mano. El mundo es una cosa y el evangelio es otra. Dice la Biblia que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo del mundo no puede cohabitar contigo. Sí, está bien, por ejemplo, la música secular, bueno, hay gente que escucha su música secular, pero tú sabes hasta qué punto llega, y tú sabes que lo del mundo no puede ser mayoritario en tu vida, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y hay un versículo en Primera de Juan 2:15 que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este versículo nos habla sumamente claro y nos resume todo lo que nosotros hemos hablado ahora. Y es cómo nosotros debemos de comportarnos ante el mundo. O sea, si nosotros comenzamos a tener ese amor, esa necesidad del mundo, eso significa que el amor de Dios, que lo que Dios puso en nosotros simplemente se está yendo, o lo estamos aplastando con
con esas necesidades supuestamente que el mundo nos ofrece o con esas ofertas que el mundo nos ofrece, comienzan a opacar y comienzan a desplazar lo que ya Dios puso en nosotros. Y algo muy importante con este punto, para ya continuar con el siguiente, que también está muy bueno,